Esta serie la vamos a estar fundamentando en el texto de Romanos capítulo 5, versículo 12, cuando nos dice: Por tanto, como el pecado entró en el hombre por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23 también nos dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amigo radio oyente, tenemos como propósito en esta nueva serie que comprendamos y conozcamos que el proyecto salvífico y la obra misional de Cristo está basada en un caso judicial en el cual nosotros fuimos encontrados culpables a raíz del pecado de Adán y Eva, esperando ser de edificación para todos ustedes. Conflicto judicial universal. Primera parte. Como ya conocemos y todos los creyentes bien instruidos en las doctrinas bíblicas, estoy seguro que conocen que ese ser supremo que rige todo el universo, según las Escrituras, le llamamos Dios Jehová de los ejércitos. También conocemos que ese Dios es trino. Dios es una tricotomía divina, la cual está compuesta por el Padre, el cual es inminentemente creador, el Hijo, el cual es inminentemente redentor, y el Espíritu Santo santificador. En lo adelante estaremos viendo algunos detalles conforme al juicio establecido por Dios para rescatar a la humanidad del delito del pecado cometido a raíz de Adán y Eva. Conflicto judicial universal. Primera parte. Amigo radio oyente, hermano que me escucha, conocemos ya que todos los cristianos bien instruidos en la palabra de Dios por sus pastores y líderes ya conocen que a ese ser que le llamamos Dios Jehová de los ejércitos es una tricotomía. Está formado por tres individuos, los cuales las Escrituras lo denomina como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno de ellos tiene una cualidad muy específica y una función específica dentro del plan salvífico de Dios para rescatar al hombre. El Padre, según las Escrituras, es creador. El Hijo, también según las Escrituras bíblicas, es el Redentor. Y el Espíritu Santo, según las mismas Escrituras bíblicas, es nuestro santificador. En lo adelante vamos a ver otras cualidades que fueron asignadas por Dios dentro del plan salvífico, así estableciendo para rescatar al hombre caído un juicio legal, un juicio conforme a los estamentos y esquemas de la justicia humana. Cuando decimos bajo un esquema y los estamentos de la justicia humana, estamos queriendo decir que Dios quiso, que a Dios le dio la gana, por decirlo así, establecer su juicio conforme a los esquemas de justicia humano para que nosotros pudiéramos llegar a una comprensión total de su plan, de su pensamiento, de su propósito y meta con nosotros los seres humanos caídos. Esto así porque estoy seguro que si Dios estableciera este juicio conforme a las leyes y al lenguaje y a los esquemas divinos, no lo pudiéramos entender y mucho menos aceptarlo. Conforme a lo que Dios ha establecido, no hemos podido todavía comprender en su totalidad el plan de Dios aún expresado en un lenguaje y esquema humano.
Veamos a continuación algunas características importantes antes de entrar en los detalles de este juicio universal, de este conflicto judicial universal. Hagamos primero una analogía de lo que es el plan de gobierno humano y el plan de gobierno divino. Por ejemplo, amigo radio oyente, hagamos una analogía del plan de gobierno divino y el plan de gobierno humano. Los hombres, para alcanzar las posiciones de poder político en medio de nuestra sociedad, tienen que tomar ciertas decisiones y ejecutar algunas acciones. Primero, estos deben dar a conocer su imagen. Es lo primero que hacen los políticos. Segundo, comienzan a detallar cuál será su plan de gobiernos y las ofertas que van a llevar a ese pueblo. Y esas ofertas que llevan al pueblo para cautivar su voluntad, para modificar su opinión y para cautivar el voto de los mismos, estos hombres, estos políticos, hacen 6 ofertas básicas para llegar al corazón y modificar la opinión de la ciudadanía, para cautivar su voto y voluntad. La primera oferta que hacen los políticos es ofrecer alimentación, vivienda, salud, educación y seguridad. Conflicto judicial universal. Primera parte. Son las ofertas básicas de los políticos humanos. ¿Por qué? Porque estas cubren las necesidades básicas de un ser humano para desarrollarse y para crecer en nuestra sociedad. Si hacemos un análisis de la misión de Cristo Jesús al llegar a la tierra, podríamos verlo también desde un punto de vista o esquema político. Y cuando hablo de un esquema político en la vida de Jesús, estoy hablando del esquema político divino, porque Dios nos está ofreciendo también aquellas cosas que los hombres ofrecen. Hagamos un análisis a las ofertas de Jesús. Jesús, cuando estuvo entre nosotros, que comenzó a desplegar y dar a conocer su imagen y dando a conocer también el plan divino de Dios, comenzó a hablarnos de las mismas ofertas que los hombres prometen cuando quieren alcanzar el poder político. Por ejemplo, Jesús ofreció alimentación. Jesús proveyó de alimento a los ciudadanos en donde estuvo. Jesús también prometió viviendas para nosotros cuando nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, para que donde yo esté, ustedes también estén. También Jesús nos ofreció salud, eliminando así la posibilidad de la muerte en nuestras vidas, cuando nos dice que Él es salud y que en su reino no existirá mal, no existirá la muerte. Ya no habrá más enfermedades en el reino de Dios. También Jesús nos ofrece, a través del plan divino, niveles intelectuales más elevados, pues ya nuestra conciencia, nuestra mente no estará limitada a los esquemas finitos de la humanidad, sino que seremos eternos y con un conocimiento pleno de las cosas. También los hombres, recuerden que ofrecen seguridad. ¿Y qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo entre nosotros? Nos dice que en la santa ciudad de Dios, allí no entrará nada inmundo, y nos habla en Apocalipsis de que las puertas de la ciudad, del país de Dios, nunca serán cerradas, porque allí no entrará el ladrón, no entrará el criminal. ¿Por qué? Porque no existirá mal en el país de Dios. Los hombres también, cuando quieren alcanzar los niveles políticos de poder, ofrecen seguridad.
ofrecen abundancia, mas Jesucristo también, cuando llegó a este planeta, nos ofreció seguridad y nos ofreció prosperidad, diciéndonos lo siguiente a través de Juan cuando dio la hermosa visión de aquel país que descendía del cielo ataviado como una novia para su marido. Dice el apóstol Juan que vio ese hermoso país descender del cielo de Dios, y dice en las Escrituras, dándonos hasta parte de los cálculos estructurales y de la dimensión de aquel país, diciéndonos que cada lado, cada medida tenía 12.000 estadios, y que aquel país, aquella ciudad estaba construida en oro y en perla, cuando nos dice que sus calles eran de oro fino, que sus muros estaban construidos con un oro preciosísimo. Entonces, Dios también nos está ofreciendo una ciudadanía en un país celestial, y tenemos nosotros a través de Cristo que ganar esa ciudadanía conforme a los estamentos y leyes. Entramos en otro aspecto en esta ocasión. Recuerden ustedes que en el capítulo 3 del libro de Génesis se produjo una tragedia. Adán y Eva fueron puestos en un país hermoso, por llamarle así, en el jardín del Edén. Dios les dijo a ellos: gobiernen la tierra. Ustedes son los administradores de este país. Ustedes serán ciudadanos eternos mientras que sean obedientes a mis mandamientos. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Conflicto judicial universal. Primera parte. Recuerden que luego entra en escenario un intruso llamado Satanás, Luzbel, el diablo. Entró a aquel país divino y descompuso las cosas, haciéndoles ofertas de traición a Adán y Eva, los cuales aceptaron la oferta traicionera, la cual le costó a ellos la ciudadanía celestial. Conflicto judicial universal. Primera parte. Soy de los que creo que es hacer muy mala teología el pensar que Dios echó a Adán y Eva, los deportó del huerto del Edén simplemente porque tomaron de un fruto el cual se le había prohibido. Yo me quiero ir un poco más allá. La oferta que Satanás les hace es la siguiente: ustedes no morirán, sino que él sabe que el día que comieren del fruto, ustedes serán como él. O sea, amigo radio oyente, que serían dioses. A ellos les gustó la idea de ser como Dios. He allí donde consistió el pecado de Adán y Eva. Adán traicionó a Dios, intentó sublevarse contra Dios siendo igual que él, lo mismo que Eva, y por tal razón fueron deportados, fueron exiliados de aquel país, de aquel huerto celestial. Conflicto judicial universal. ¿Recuerdan ustedes que antes de Satanás ser el diablo, el opositor, este individuo era un ángel con altas categorías en el reino de Dios? Aquel individuo llevó a su corazón un elemento conspirativo y quiso darle a Dios un golpe de estado, tratando de usurpar la posición de Dios.
Recordemos la historia bíblica cuando nos dice que aquel ser extraordinario llamado Luzbel, ángel de luz, un día llevó la ambición a su corazón e intentó sublevarse contra Dios y ocupar el lugar de Dios cuando dijo: subiré al Altísimo y seré como él. Y fue entonces cuando Dios toma la decisión de deportar a aquel ser y convertirse entonces en Satanás, el diablo, el opositor, el calumniador. Luego llega a la tierra, encuentra un nuevo país creado por Dios en donde habitaban Adán y Eva. Allí lleva la oferta conspiradora, le hace la oferta a ellos. Ellos aceptan aquella oferta y dicen: queremos ser iguales a Dios. Y también Dios toma la decisión de deportar de aquel país a Adán y Eva, los cuales perdieron su ciudadanía, se convirtieron en delincuentes y como tales fueron echados fuera de aquel país, fuera del huerto del Edén. Queremos decir con esto, amigo radio oyente, que todo el esquema del plan salvífico de Dios está elaborado conforme a los estamentos y leyes de un reino. Nosotros violentamos las leyes de ese reino, violentamos la constitución, leyes constitucionales de Dios, de aquel país divino. Esa constitución es la Biblia. Allí están las leyes del país de Dios. Toda nación tiene una constitución de leyes que los rige. Y en esa constitución hay unas leyes las cuales Adán y Eva conocían que no debían violar, por lo cual se constituyeron en delincuentes, pues violentaron las leyes divinas. Ya conocemos la historia. Fueron deportados de aquel país, perdieron su ciudadanía y ahora Dios comenzó a intronizar a través de Cristo el nuevo esquema, y es cuando Dios entonces decide intronizar su plan para rescatar a la humanidad descarriada. Nosotros, a través del pecado de Adán y Eva, delinquimos contra Dios y como tal, según nos dice el libro de los Romanos, que nosotros fuimos destituidos, fuimos deportados del país de Dios, perdimos la ciudadanía de aquella nación celestial porque delinquimos contra Dios, violamos las leyes de la constitución divina. Amigo radio oyente, hermano que nos escucha, al comenzar esta serie hablábamos de que Dios había establecido una especie de juicio universal a través del plan de salvación de Cristo Jesús. Reiteramos, nosotros delinquimos contra Dios, estamos en defecto contra Dios, fuimos deportados, perdimos la ciudadanía celestial. Ahora Dios quiere a través de Cristo Jesús rescatarnos, devolvernos esa hermosa y preciosa ciudadanía mediante el plan salvífico de Dios, el cual está diseñado conforme a las leyes judiciales de los seres humanos. Hagamos un análisis de esta situación. Veamos las características y principios para establecer un juicio legal. En primer lugar, para establecer un juicio legal se necesita la presencia de un juez. En este caso, nuestro Padre Celestial aparece como el juez universal, véase en Génesis 18:25. También en un juicio tiene necesariamente que existir y haber la presencia de un fiscal. El fiscal es la persona que va a reunir los elementos, las evidencias para probar al jurado y al juez que el individuo, que el acusado es culpable. Por esto al Espíritu Santo lo ubicamos como el fiscal en medio de aquel juicio, porque dicen las Escrituras en el libro de Juan 16:8-9 que el Espíritu Santo se encarga de redarguirnos de pecado. Él es quien nos redarguye de pecado. La palabra redarguir
según el diccionario griego del Nuevo Testamento, significa la palabra redarguir, a acusar, y es la función de un fiscal en medio de un juicio. A acusar, someter una acusación y llevar elementos probatorios de que el individuo es culpable. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, esto quiere decir que el Espíritu Santo es quien pone en evidencia de que soy pecador, me convence a través de la acusación para que yo entienda que soy culpable, y después que Él demuestra que soy culpable y yo acepto mi culpabilidad, entonces el abogado entra en negociación con el juez. Pero tiene necesariamente que haber un fiscal, y en este caso el Espíritu Santo es el acusador, es quien redarguye, es quien convence y lleva las evidencias de que somos pecadores ante el juez y el jurado. Por otra parte, en un juicio legal, para ser establecido un juicio legal, tiene que haber un abogado en el estrado. El abogado es quien va a defender al culpable. En este caso, tenemos al Hijo de Dios como abogado. Véase Juan 2:1. cuando nos habla de que Él es nuestro abogado defensor. También para que se establezca un juicio tiene que haber un acusado en aquel tribunal. En este caso, según las Escrituras, en Romanos 5:12, los seres humanos somos los acusados. Somos quienes delinquimos, violentamos las leyes constitucionales del país de Dios, por lo cual estamos siendo llevados a un juicio legal para allí proceder a la condena o a la absolución de nuestros delitos. Conflicto judicial universal. Recuerde, hermano que me escucha, amigo radio oyente, que nosotros los seres humanos perdimos la ciudadanía celestial y tenemos que recuperarla. Pero necesariamente tiene que ser a través del juicio establecido por Dios. Reiteramos, tenemos ya el establecimiento de un juicio legal. Tenemos la presencia del Padre Celestial como juez universal. Tenemos la presencia del fiscal en la persona del Espíritu Santo, quien nos acusa, nos redarguye de que somos pecadores, de que delinquimos contra Dios. Tercero, tenemos al abogado que es Cristo Jesús. Cuarto, tenemos a los acusados que somos nosotros, los cuales delinquimos, violentamos las leyes divinas. conflicto judicial universal. Segunda parte. Si analizamos este juicio establecido por Dios para rescatar al hombre, vamos a encontrar unos aspectos muy hermosos y también extraños en este juicio universal. Ya tenemos a los 4 elementos básicos para el establecimiento del juicio divino. Ya los acusados han sido llevados ante el tribunal. Recuerde que hay un fiscal allí presente. Y yo quisiera detenerme un momento en el tema del fiscal o el Espíritu Santo, porque puede prestarse a ciertas confusiones. Les reitero, la palabra redarguir significa acusar según el diccionario griego de las palabras del Nuevo Testamento. Cuando usted o yo cometemos un pecado que equivale a decir un delito, al violentar unas de las leyes de Dios, automáticamente sentimos en nuestra conciencia una voz acusadora que me dice que yo estoy violentando una ley divina y que debo buscar el perdón. Sin duda alguna que es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y cabe decir en este momento que aquel hombre o cristiano que alguna vez comete pecado contra Dios, no importa qué tipo de pecado, si no siente que se le redarguye en su conciencia, si no siente acusación, si no siente que está haciendo mal, si no hay una voz en tu conciencia que te grita a voz
que está cometiendo una violación, ten cuidado, amigo, hermano que me escucha, porque si ese fiscal no está en tu vida, eso quiere decir que Dios tampoco está gobernando tu vida. Una de las cosas extrañas que encuentro en este juicio es que siempre un abogado viene en defensa de los acusados o del acusado. Presenta sus evidencias contrarias a las evidencias del fiscal. Pero en el caso de nuestro abogado Jesucristo, todos los casos que son llevados a la corte, por decirlo así, nuestro Señor los pierde. El caso nuestro, Jesucristo lo perdió en aquella corte. ¿Por qué lo perdió? Porque el fiscal realmente demostró que usted y yo éramos culpables. Habíamos violentado las leyes de aquel país divino. Habíamos violentado las leyes divinas, y por lo cual el fiscal nos encontró con evidencias de sobra y demás de que éramos culpables. Y cuando en un juicio se establece mediante las evidencias y pruebas que el acusado es culpable, ya el juez y el jurado solo determinan una sentencia, y es declararnos culpables. Se establece la condena de los culpables. O sea, que nuestro Señor Jesucristo extrañamente pierde cada caso de nosotros en la corte divina. ¿Por qué? Porque el fiscal, el Espíritu Santo, no se equivoca. Las evidencias que lleva ante el juez son reales, probando de que sí pecamos, que violentamos una ley, que delinquimos contra Dios, que nos constituimos en delincuentes. Él lo prueba allí porque no se equivoca, porque Él trabaja con nuestra conciencia. Entonces, solo al juez le queda declararnos culpables. Por eso dice en el libro de los Romanos que por cuanto todos delinquieron, pecaron contra Dios, fueron destituidos, fueron condenados a perder la ciudadanía celestial. Y es lo que estamos tratando ahora de recuperar a través de Cristo. Conflicto judicial universal. Segunda parte. Usted se estará preguntando, amigo radio oyente, en este momento, entonces, ¿cómo Cristo ganó nuestra libertad? Muy sencillo. Después que el fiscal demuestra que somos culpables, el juez da la sentencia. Y entonces es cuando el abogado, nuestro Cristo Jesús, entra en escena. Ya no en defensa propiamente ni con argumentos, sino que aquel abogado extrañamente comienza a negociar con el juez y les dice: ok, señor juez, ellos fueron encontrados en defecto, ellos violentaron las leyes divinas, ellos son delincuentes espirituales, pero yo ofrezco mi vida en lugar de ellos. Yo en este momento, señor juez, dice nuestro Señor Jesucristo, yo me declaro culpables por ellos. Yo voy a absorber el pecado, el delito de ellos. Trae sobre mí la culpa. Yo compro la culpa de ellos. Hazme a mí culpable. Y por esta razón, amigo radio oyente, fue que Cristo fue llevado al madero, porque todos los culpables debían ser condenados. Y Cristo dijo: condénenme a mí por ellos. Exonéralos de culpa ahora. Yo asumo la culpabilidad de ellos. Y por eso la paga por haber delinquido, violentado una ley divina, era la muerte, la pena capital, la pena de muerte. Y Cristo dijo: yo compro la culpa de ellos. Y por eso fue asesinado, fue ajusticiado en aquella cruz. Es hermoso, amigo radio oyente, presenciar imaginariamente este juicio. Aquí se estableció la culpabilidad de usted y mía. Aquel abogado asumió nuestras culpas y pagó por nosotros. Él fue condenado en lugar nuestro. Por eso en las Escrituras dicen que Jesús se sintió solo y dijo: Padre, tú también me abandonaste. El caso es el siguiente:
Él se hizo voluntariamente culpable por nosotros, y si era culpable por nosotros, entonces debía ser ajusticiado en un madero, y allí se cumplió el ajusticiamiento. Conflicto judicial universal. Segunda parte. Hay algo muy hermoso en todo esto y va con el mismo esquema de justicia humana. Después que el juez condena al individuo y el abogado entra en negociación y hace una apelación ahora, después que es condenado, para conseguir rebajar la condena del culpable o ser absuelto al cabo de un tiempo menor. Por lo regular, cuando una persona es condenada, casi siempre se les dan oportunidades de esos individuos salir libres bajo palabra o bajo parol, como se dice aquí comúnmente. Jesucristo ganó nuestra libertad, pero bajo parol, bajo palabra, con la condición de que no volvamos a delinquir. Estamos a prueba. Por eso, aquellas personas que están en libertad condicional, bajo palabra, tienen que ir cada cierto tiempo a reportarse con el juez para demostrarle al juez que ese individuo es capaz de integrarse nuevamente a la sociedad, de que va a ser un individuo productivo para la sociedad, de que va a ser un individuo que no va a continuar violentando ni delinquiendo contra las leyes del Estado. Así nosotros, Cristo ganó nuestra libertad, pero bajo palabra, porque cada día tenemos que venir de rodillas ante Dios, porque cada día algún pecado cometemos contra Dios, alguna falta cometemos contra Dios, y tenemos que venir entonces a la presencia de Dios a reportarnos cada día. Padre, Señor juez, Cristo Jesús pagó por mis pecados, pero yo te pido que me des la oportunidad de seguir en libertad. No voy a delinquir más, y si lo hice, perdóname. Tengo que reportarme cada día con Dios, porque estamos en libertad bajo palabra. Si cometes pecado, si delinques, si viola una ley nuevamente, tendrás que volver al juez, al abogado y al fiscal para establecer el juicio. Pero tenemos que reportarnos con Él cada día de nuestra vida para mantener esa libertad bajo palabra hasta el día del gran juicio, cuando seamos declarados totalmente inocentes y vivamos eternamente y recuperemos la ciudadanía celestial de aquel país divino. Yo sé que todos ustedes conocen los esquemas legales para una persona extranjera obtener la ciudadanía en este país. Primero tenemos que hacernos residentes por 5 años. Luego de esos 5 años sometemos a un examen, y si pasamos el examen, el Estado, el país, nos otorga un certificado de ciudadanía. Esa ciudadanía se puede perder si violentamos algunas leyes de este reino, de este país. Así también perdimos en una ocasión la ciudadanía celestial porque delinquimos contra Dios. Pero vino un abogado el cual nos defendió y nos proporcionó una libertad condicional, una libertad bajo palabra, para así demostrar que sí podemos mantenernos como ciudadanos correctos en medio de esta sociedad. Y en el caso divino, en medio de la sociedad divina del país divino. Conflicto judicial universal. Segunda parte.
Finalmente, amigo radio oyente, hermano que me escucha, hay otro esquema hermoso en medio de este juicio, y es que usted y yo, al ser llevado a la corte celestial, se produjeron unas deudas allí. Usted conoce, amigo radio oyente, que cuando vamos a un juicio hay que pagar un abogado, hay gastos de corte y hay un montón de cosas que hay que hacer en términos económicos. La Corte Judicial Divina también tiene un costo. Nosotros asumimos una deuda con Dios. Esa deuda se convirtió en una deuda impagable. ¿Por qué? Porque ningún ser humano tiene la capacidad para poder pagar a Dios la deuda que tenemos con Él. O sea, que es una deuda impagable. Por otra parte, así como hay deudas impagables que para nosotros es imposible poder pagarla, también esas deudas se convierten en incobrables. A veces asumimos deudas en nuestras vidas que no podemos pagarla, son impagables, pero también al nosotros convertirnos en deudores imposibilitados para pagar, la institución a quien le debemos también entra en un estado de impotencia, porque se convierte para ellos en una deuda incobrable, porque no hay forma ni manera de ellos cobrarnos la deuda. Y es cuando entonces en este país entramos en un proceso llamado declararnos en bancarrota, porque no podemos pagar, pero la entidad a quien le debemos tampoco puede cobrarnos. Entonces el abogado nos consigue la facilidad, nos consigue la oportunidad de ser declarados por el Estado, por el país, en bancarrotas. Jesucristo tuvo que hacer lo mismo con nosotros. La deuda que contraímos con Dios es impagable, pero también es incobrable. Y yo en lo personal es el único aspecto de impotencia que he encontrado en Dios. La Biblia dice que Dios es omnipotente, pero en este caso Dios no tuvo la oportunidad, por decirlo así, o la capacidad de cobrarnos la deuda, porque no podemos pagarle. No tenemos capacidad para pagarle, pero tampoco Dios tiene capacidad para cobrarnos, sencillamente por lo siguiente. La Biblia dice que toda la tierra y su plenitud a Él le pertenece. Todo cuanto hay en el universo es de Dios. Yo soy de Dios, lo más preciado que yo tengo es la vida y le pertenece a Dios. Yo ni siquiera tengo el derecho de quitarme mi propia vida porque me meto automáticamente en un problema con Dios, porque esa vida que tengo no me pertenece. Si fuera a darle a Dios mi vida para pagarle, no pudiera porque no tengo nada con qué pagar. Y es como Dios le dijo a uno de sus siervos en las Escrituras en una ocasión: si yo tuviese hambre, te voy a pedir a ti de comer. Cuando todo el universo me pertenece a mí, te equivocaste. Entonces Dios no tiene capacidad para cobrarnos, porque nosotros no tenemos la forma de cómo pagar, porque todo cuanto hay en el universo a Dios le pertenece. Entonces a nuestro Señor Jesucristo no le quedó otra sino declararnos en bancarrota. Él pagó nuestra culpa. Él fue asesinado en nuestro lugar. Él fue condenado por aquel juez por nuestras culpas, porque nosotros no teníamos la capacidad de pagar, de cubrir la deuda que contraímos con Dios. Jesucristo vino como abogado, pero más que abogado, vino como comprador de nuestras deudas. Se hizo culpable por usted y por mí, y así nosotros pudimos ganar en aquel juicio una libertad condicional, una libertad bajo palabra. Conflicto Judicial Universal. Segunda parte.
Jesucristo pagó mi culpa. Aquel abogado pagó por tus culpas. Ese abogado se declaró culpable, fue condenado por el juez y fue ajusticiado ante los ojos de Dios en una cruz, pero asesinado ante los hombres en un madero. Hoy te estamos ofreciendo a ese abogado que vino en defensa tuya. Ven a Cristo Jesús, entra en el proyecto de Dios, entra en el proyecto divino para que puedas recuperar la ciudadanía celestial que perdiste hace mucho tiempo. Estamos a tiempo para recuperar nuestra ciudadanía, de recibir una vez más ese certificado de ciudadanía celestial, porque un día ese país celestial será establecido y Dios mismo reinará con nosotros. Ven a Cristo Jesús, sus brazos están abiertos. No es un simple abogado, es un abogado que te defiende, pero que también compra tu culpa. Delinquimos contra Dios, pero Él ganó nuestra libertad condicional y nosotros hoy, tú hermano que me escucha, trata de mantenerte fiel a esa libertad que Dios te dio. Dios les bendiga y será pues hasta la próxima audición.